Vemos a la gente cargando el anda, cargando semejante estatua, semejante ídolo, grandes marchas y procesiones, prendiendo incensario, pensando que Dios está ahí, cuando la Biblia dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan y son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. Esa es la recomendación de parte de Dios. No tengáis temor de ellos, dice la Biblia, porque no pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Ni para hacer el bien tienen poder, dice la Biblia. Es terrible ver que mucha gente se postra ante una imagen, se postra ante un ídolo y le prende velas y le habla y se postra y se adora, y allí están postrados ante San Caralampio, ante San Benito de Palermo, ante San Judas y Tadeo, ante la Virgen del Carmen, ante Guadalupe, ante tanto ídolo que en estos tiempos está metido en muchos hogares, en muchas casas, en muchas familias, y la gente está postrado, hablando con la imagen, hablando con el ídolo, cuando la Biblia dice que detrás de una imagen, detrás de un ídolo, hay un demonio, dice la Biblia. Detrás de una imagen, detrás de un ídolo, hay un demonio. Y está bien escondidito. ¿Por qué cree usted que en su casa, cuando usted se acuesta a dormir, siente que le agarran del cuello, siente que le aprietan de la cabeza, siente que no puede dormir en paz? ¿Por qué? Porque los demonios salen de esas imágenes y van a buscarte para atormentarte, y van a buscarte para tenerte en esta condición. Pero aquí estamos hablando la verdad, porque solamente la verdad te hará libre. La idolatría es un pecado que no agrada a Dios. Es un pecado abominable de que usted tenga estampitas, tenga escapularios, tenga rosarios, tenga estatuas, imágenes en su casa. He sido testigo de ver en una fiesta patronal donde empezaron a cargar un anda, donde empezaron a pasear en una procesión a un santo que nada de santo tiene, porque son demonios que están metidos ahí. Y después que lo pasearon, porque lo vistieron, le pusieron tantos adornos, lo afirmaron con clavos y martillos para que no se mueva. Ya empezaron a cargarlo porque no pueden andar. Después que lo cargaron, después que lo pasearon, empezaron a descargar cantidad de cajas de cerveza, cigarro, trago, licor y tanto tipo de pecado que se movía en ese instante. Y muchas personas trajeron a sus amistades, a sus amigos, y empezaron a rumbear, empezaron a bailar, y tragos vienen y tragos van. Y después, cuando se acercó la medianoche, empezaron los pleitos, empezaron las discusiones, empezaron a pelearse unos con otros. ¿Por qué? Porque eso trae la idolatría. Eso es lo que trae cuando una persona pone toda su confianza en una imagen, en una estatua, en un ídolo. Y en estos tiempos Dios está hablando, está advirtiendo para que usted no caiga en la idolatría, sino caiga en las manos del Dios Todopoderoso. Arrepiéntanse, Cristo viene, el tiempo de gracia se acaba. Y la gente sigue creyendo en las estatuas, en las imágenes. La idolatría te lleva a la hechicería, te lleva a pecados terribles. Y usted tiene que rechazar todo acto de idolatría, todo acto de hechicería, todo acto que te pervierte a la sociedad en estos tiempos. Por eso la Biblia dice, Salmo capítulo 6, 106, verso 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Preste mucha atención a lo que dice la Biblia. Hicieron becerro en Horeb, el pueblo que Dios había sacado de Egipto, porque había un pueblo el cual Dios había escogido para su alabanza y adoración. Estaban en el pueblo de Egipto bajo el mando del faraón, aquel que lo tenía esclavizado por más de 400 años. Ya Dios le plació en su misericordia sacar a su pueblo para llevarlo por el desierto, para que le adoraren, para que lo alabaren, para rechazar todo acto de idolatría, todo tipo de pecado, el cual ellos estaban esclavizados. Pero ¿qué había pasado con el pueblo? ¿Qué había sucedido con su pueblo? Aquellos que habían visto la grandeza de Dios, aquellos que eran testigos cuando se abrió el mar rojo, aquellos que fueron testigos de las 10 plagas que llegaron a Egipto, donde el faraón tuvo
tuvo que humillarse ante el Dios Todopoderoso, porque nada podía hacer contra tantas señales que Dios había enviado sobre esta tierra. Y la Biblia nos da a entender, habiendo ellos sido testigos de ver el poder de Dios, la Biblia habla en el Salmo 106, verso 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un buey que come hierba. Cambiaron la gloria del Dios invisible. Porque si hay algo que usted tiene que saber, estamos frente a un Dios invisible que usted no lo puede ver, pero sí lo podemos sentir. Que usted no lo puede ver, pero está en todo lugar. Que la Biblia dice que los ojos del Señor están en todo lugar, viendo a los malos y a los buenos. Pero la gente piensa que Dios es una imagen. La gente piensa que Dios es una estatua. La gente piensa que Dios es un ídolo, y le pone flores, y le pone pilas, y le prende tantas cosas, pensando que Dios está ahí, cuando la Biblia dice que detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo, hay un demonio, dice la Biblia. Que el Señor lo reprenda. Hay un demonio, dice la Biblia. Y usted no puede postrarse ante una imagen, no lo puede tener cargado en su cartera, cargado en su mochila, no lo puede poner toda su confianza, porque los ídolos no tienen poder. En la Biblia aparece en el libro de Jeremías capítulo 10. Acabo de notarte lo que dice la Biblia. Jeremías capítulo 10, en el verso 3. La costumbre de los pueblos son vanidad, dice la Biblia. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leña del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo firman para que no se mueva. Así están muchos en estos tiempos. Vemos a la gente cargando el anda, cargando semejante estatua, semejante ídolo, grandes marchas y procesiones, prendiendo incensario, pensando que Dios está ahí, cuando la Biblia dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo firman para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan, y son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. Esa es la recomendación de parte de Dios. No tengáis temor de ellos, dice la Biblia, porque no pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Ni para hacer el bien tienen poder, dice la Biblia. Así que predicamos en estos tiempos el mensaje de salvación, el mensaje de alerta, el mensaje de esperanza, para que usted no pierda la oportunidad de encontrar la salvación. En estos tiempos hay un Cristo de poder que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es el hombre que quiere estar perdido en la idolatría. Es el hombre que quiere estar atrapado en el pecado. Es el hombre que le gusta estar consultando a los muertos, consultando a las imágenes, haciendo tanto tipo de desobediencia delante de Dios. Y la palabra del Señor nos da a entender en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo sobre las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la Biblia. ¿Te das cuenta lo que la Biblia dice? Que toda persona que se hace imagen y semejanza de algo que está en la tierra, de algo que está en el cielo, de algo que está sobre las aguas, la Biblia dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Te das cuenta? La Biblia dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Porque es lamentable que en estos tiempos quienes inculcan una religión, quienes enseñan a que los jóvenes, adolescentes, a que los hijos sigan una religión, sigan postrándose ante una imagen, ante un ídolo, son los padres. Ellos tienen que dar cuenta, para que de esta manera entienda usted que en la palabra del Señor nos da a entender que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Cuando el pueblo se
volca en la idolatría, la mano poderosa de Dios rápidamente se hace manifestar. Cuando el pueblo se vuelca al pecado, la mano poderosa de Dios se empieza a mover en todo lugar. Por eso que vienen terremotos, por eso que vienen tornados, por eso que vienen tsunamis, maremotos, por eso que viene hambruna a nivel mundial, por eso que se mueve la tierra contra todo acto de idolatría. Porque la idolatría es un pecado grave delante de Dios. ¿Cómo es posible que usted piense que una simple imagen, que una simple estatua sea el reflejo de Dios, cuando la Biblia dice que Dios es invisible, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra la obra y el firmamento de sus manos? ¿Cómo es posible que la gente en estos tiempos piense que una imagen, que un ídolo es Dios, cuando la Biblia dice que Dios así se mueve en todo lugar de una forma invisible, para que los hombres teman que hay un Dios todopoderoso, que a pesar que usted no lo ve, pero Él está en todo lugar? Que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 verso 13, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así, por esa razón, en estos tiempos te predicamos este evangelio de salvación, porque no queremos que usted caiga en desobediencia, no queremos que usted caiga en rebeldía, no queremos que usted caiga en semejante pecado. Por eso que salimos a predicarte el evangelio de salvación, para que de esta manera usted pueda creer que existe un Dios todopoderoso y que Él está con los brazos abiertos, esperando que el hombre venga a encontrar la salvación. En estos tiempos se está llamando a que el hombre empiece a buscar de Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 55 verso 6, la Biblia dice, mire, ve, la palabra del Señor nos da a entender en su palabra que Dios está llamando a que el pueblo se acerque a Él, a que el pueblo busque a Dios. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué creen estos tiempos? Vemos tanto acto de criminalidad. Vemos esta sociedad cargada de tanto pecado, de tanta violencia, muertes por todo lado. ¿Por qué razón? Porque hay seres espirituales de maldad que se mueven para destruir tu casa, para destruir tu hogar, para destruir tu familia, tus hijos, para destruirte a ti, para tenerte humillado, postrado ante tanto tipo de pecado que se mueve en la tierra. Por eso que usted tiene que invocar al Dios Todopoderoso para que Él pueda agradarse de ti. No permita que los ojos de Dios estén contra tu vida, porque cuando una persona es rebelde a la voz de Dios, rápidamente los ojos de Dios están contra aquella persona para mostrarle lo que tiene que hacer. Por eso que en estos tiempos llamamos el mensaje de salvación. La idolatría no te lleva a los pies de Cristo. La idolatría te aleja de Dios. La idolatría te aleja de Dios. Es por eso que te predicamos esta verdad, porque solamente la verdad te hará libre. Solamente Cristo puede salvarte. La salvación se encuentra en Jesucristo, en el Salvador del mundo, aquel que dio su vida por esta humanidad, aquel que permitió que le hincaran los clavos en sus manos, aquel que le pusieron una corona de espinas, aquel que le escupieron, aquel que le calaron la barba, aquel que lo humillaron, lo ultrajaron, pero Él fue obediente hasta la cruz, porque sabía muy bien que iba a haber mucha gente que iba a creer en su palabra, que iba a creer en Él. Y Jesucristo dice, Jesús mismo dice, mire, ve, Jesucristo dice en Juan capítulo 14 verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. María no es la intercesora. Hay mucha gente que le clama a María pensando que María lo puede oír, cuando ella no te puede escuchar. María no es la intercesora. En la Biblia dice en primera de Juan capítulo, o primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres.
se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No está en María, no está en San Benito de Palermo, no está en San Caralampio, ni está en Guadalupe. Está en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Así que de esta manera dejo en claro que la idolatría trae los juicios de Dios sobre esta tierra. El Salmo capítulo 106 verso 19. Hicieron becerro en Horeb. Mira hasta dónde llega la ceguera espiritual, que la gente no se puede dar cuenta hasta dónde puede llegar la idolatría. Que aquellas personas que habían conocido a Dios, que vieron la gloria de Dios, que vieron el mar rojo, que fueron testigos de las plagas que llegaron sobre Egipto, que dice la Biblia que había en el día una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Pero dice la Biblia que así hicieron becerro en Horeb. Se postraron, dice la Biblia, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. ¿Hasta dónde había llegado la idolatría? ¿Hasta dónde había llegado que aquellas personas no se daban cuenta que había un Dios que todo lo estaba mirando, que lo estaba viendo? Él era testigo de ver que habían caído en semejante idolatría. Así cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Así está la gente en estos tiempos, pensando que Dios es un animal, es una estatua, es un muñeco, es un becerro. Y la gente se postra, por ejemplo, allá en la India. Ellos le tienen mucho respeto a una vaca. Según para ellos la vaca es sagrada. También ellos le claman al Buda. Y así está mucha gente allá en China. Ellos le rinden culto al dragón, simbolizando el diablo, que el Señor lo reprenda. Así está mucha gente en estos tiempos. En México adoran a la Guadalupe, y aquí en Perú hay diferentes tipos de idolatría. Por eso que en estos tiempos predicamos con Biblia en mano, que solo Cristo puede salvarte, que solo Cristo te puede dar vida y vida en abundancia. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Tan pronto se olvidaron del Dios de su salvación, aquel que había hecho grandezas, proezas en Egipto, aquel que le había mostrado todo poder y toda gloria. Se olvidaron de Dios, del Dios de su salvación, de aquel que los salvaba, de aquel que rompió sus cadenas, de los lazos del faraón, porque ahí eran esclavos. Y hoy en día hay mucha gente en la esclavitud, mucha gente que está atado bajo la esclavitud del pecado, porque el que gobierna, así como en Egipto gobernaba Faraón, en estos tiempos, en este mundo, el que gobierna es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero a pesar que el diablo tiene atado a mucha gente en la droga, en el alcohol, en la idolatría, en la hechicería, en tanto tipo de pecado, hay un Cristo de poder que quiere romper tus cadenas y ataduras, pero el hombre no lo quiere aceptar. El hombre lo rechaza, el hombre lo menosprecia, el hombre no quiere saber nada con el evangelio, cuando Jesucristo sigue llamando, sigue gritando a los cuatro vientos: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 27 verso 15: maldito es aquel que hiciere escultura o imagen de fundición, porque abominación es a Jehová. Es terrible, por eso tengo que decírtelo, para que usted busque agradar a Dios, para que en tu casa no pueda caer la maldición. Porque hoy en día hay muchas enfermedades que la ciencia médica no lo puede sanar. ¿Por qué cree usted que hay tanta rebeldía en estos tiempos? Es por culpa de la idolatría. Es porque los padres en estos tiempos no están instruyendo, no están formando a sus hijos por el buen camino. Porque los padres tienen la culpa de lo que los hijos son en estos tiempos. En la Biblia da una advertencia a los padres, le da una exhortación de parte de Dios. En la Biblia dice: hay poder en el nombre de Jesús. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará él. En la Biblia hay una recomendación. Escucha la palabra primero. En la Biblia dice, no interrumpa el mensaje: instruye al niño en su camino.
y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos hablando de tipo de idolatría. Le estamos hablando a la gente que se aparte del pecado. Anteriormente, pero ahora soy cristiano. Ahora yo estoy esforzándome a entrar al reino de los cielos. No, para poder pelear en estos tiempos. Si usted todavía está en esa condición, usted tiene que arrepentirse, varón. Usted tiene que buscar de Dios. La palabra del Señor no puede ser despreciada. No puede ser menospreciada. A mí, yo no sé qué es lo que te incomoda, qué es lo que te molesta. Yo no sé qué es lo que de este mensaje te puede incomodar. Pero la palabra del Señor dice: hay que buscar de Dios en estos tiempos. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto está cercano, dice la Biblia. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Así como usted lo puede ver. ¿Te das cuenta? Al diablo no le gusta que se predique este mensaje, porque sabe que este mensaje libera. Sabe que este mensaje quita la venda de los ojos. Sabe que este mensaje te lleva en dirección a la vida. Porque la palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 4: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no le resplandezca. Así es el diablo, que el Señor lo reprenda. Es tan malo que él no quiere que usted abra sus ojos. Es tan malo, tan cruel, tan despiadado, que no quiere que usted conozca este evangelio.